Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están? Espero que radiantes, llenos de energía y listos para un poco de chismecito y emoción. Yo por mi parte estoy que no quepo en mí de la emoción. Hoy les traigo un vídeo que sé que los va a dejar con la boca abierta, suspirando y por qué no un poco alborotados. Hoy nos sumergimos en el fascinante universo de uno de los hombres más codiciados y admirados del momento, Kerem Bürsin. Sí, señoras y señores, el mismísimo Kerem Bürsin, el actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, especialmente por su inolvidable papel en la serie Love is in the air *. ¿Quién no se enamoró de Serkan Bolat, Imposible resistirse. Pero hoy, no solo vamos a hablar de su increíble talento y su belleza cautivadora. Hoy vamos a desentrañar un misterio, a analizar una confesión que ha encendido las redes sociales y ha puesto a sus fans a especular y a soñar. Hoy vamos a hablar de sus deseos, de sus anhelos, y de la gran sorpresa que aparentemente nadie esperaba. Así que si son fans de Kerem, si les gusta el drama, si aman las noticias del mundo del espectáculo, si les encanta un buen rumor, este vídeo es para ustedes. Prepárense para descubrir detalles jugosos, para analizar cada palabra, para soñar despiertos con todas las posibilidades y para, por supuesto, especular un poquito. Porque ¿a quién no le gusta un buen chismecito, Cara guiño. Pero como siempre, antes de que nos adentremos en el mundo de Kerem, en sus secretos y en sus sorpresas, no puedo continuar sin pedirles algo muy importante. Si son nuevos por aquí, o si aún no se han suscrito al canal, les pido encarecidamente que lo hagan. Es completamente gratis y les aseguro que no se arrepentirán. Suscríbanse ahora mismo, activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Estarán al tanto de todas las novedades, rumores, análisis y mucho más sobre sus artistas favoritos. Es la mejor forma de estar al día con todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. No se lo pierdan. Suscríbanse ahora. Perfecto. Ya veo que se suscribieron. Muchísimas gracias. Me encanta tenerlos a bordo. Ahora sí, arranquemos con lo bueno. Prepárense porque esto se pone interesante. Bueno, como les decía, el tema de hoy es Kerem Bürsin y una confesión que ha dejado a todos con la intriga. Resulta que recientemente en una entrevista, Kerem soltó una frase que ha desatado una tormenta de especulaciones y debates. Una frase que habla de deseos, de anhelos y de una posible sorpresa que nos dejará a todos boquiabiertos. Pero, ¿qué fue exactamente lo que dijo? ¿Cuál es esta frase mágica que ha revolucionado las redes? Pues la frase clave es, quiero verte en mi vida. Sí, escucharon bien. Quiero verte en mi vida. Una frase directa, cargada de significado, que puede interpretarse de muchas maneras diferentes y que ha generado un sinfín de teorías y debates en todos los rincones del mundo donde se habla de farándula. Analicemos la frase por partes, desmenucémosla para entender su significado profundo. Quiero implica un deseo personal, una aspiración, una necesidad emocional. Es una afirmación fuerte que revela la importancia de algo o alguien para Kerem. Es una declaración que nos dice mucho sobre lo que realmente valora en su vida. Luego tenemos verte. Aquí es donde entran las preguntas, donde la imaginación vuela y las especulaciones se disparan. ¿A quién se refiere Kerem? ¿A una persona en particular? ¿A un proyecto profesional? ¿A un sueño que quiere cumplir? ¿A una musa, una inspiración? Las posibilidades son infinitas y cada una de ellas es emocionante y promete un futuro interesante. Finalmente en mi vida sugiere una cercanía, una integración, una presencia constante. Indica que aquello a lo que se refiere Kerem es algo que quiere que forme parte integral de su día a día, de su existencia, de su ser. Es una declaración de compromiso, de deseo de permanencia. Las posibilidades son infinitas, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que realmente implica esta confesión? ¿A quién o a qué se refiere Kerem? Vamos a sumergirnos en las posibles interpretaciones, analicemos cada una de ellas y veamos qué se esconde detrás de estas palabras enigmáticas. La primera, y quizás la más obvia, es que se refiera a una persona. Podría ser una declaración de amor, un deseo de tener a alguien especial a su lado. Y claro, considerando el historial sentimental de Kerem, su gran atractivo y el hecho de que es uno de los solteros más codiciados del mundo del espectáculo, las candidatas no faltan.
Han habido muchos rumores sobre relaciones, y la prensa rosa siempre está atenta a cada movimiento de Kerem. Sabemos que es un hombre que valora mucho el amor y la compañía, así que no sería extraño que estuviera buscando a alguien con quien compartir su vida. Podría ser una declaración para alguien que ya conoce, o incluso una declaración para alguien que aún no ha encontrado pero que espera encontrar. El misterio es grande. Y la expectativa aún mayor. Recordemos que Kerem ha tenido relaciones mediáticas, y los fans siempre están pendientes de quién podría ser la afortunada. La idea de que Kerem esté enamorado, o en busca del amor, es algo que emociona a sus seguidores y genera un sinfín de fantasías. ¿Quién será la persona que logre conquistar su corazón? ¿Será una actriz, una modelo, una persona fuera del mundo del espectáculo? Las preguntas son infinitas. La segunda interpretación, que también es muy plausible, es que se refiera a un proyecto profesional. Kerem es un actor muy ambicioso, siempre buscando nuevos retos y oportunidades. Podría ser que esté deseando participar en una nueva película, serie o proyecto teatral. Quiero verte en mi vida podría ser su anhelo de formar parte de algo grande, de algo que lo llene profesionalmente y que le permita crecer como actor, de un proyecto que lo desafíe, que le permita explorar nuevos registros y demostrar todo su potencial. Esta interpretación es muy válida, ya que Kerem siempre está buscando nuevos desafíos y explorando diferentes roles. Sería genial verlo en un proyecto que lo rete y que nos sorprenda a todos. Imaginemos la emoción de verlo en un papel completamente diferente a Serkan Bolat. ¿En un drama intenso? ¿En una comedia romántica? ¿En un papel de villano? Las posibilidades son infinitas y emocionantes. Además, Kerem ha demostrado ser un actor muy versátil y talentoso, capaz de interpretar cualquier tipo de personaje. Por eso, la idea de que esté buscando un nuevo proyecto profesional que lo impulse a un nuevo nivel es algo que emociona a sus fans y a la industria en general. La tercera posibilidad, y quizás la más interesante, es que se refiera a un sueño personal, a un objetivo que quiere alcanzar. Podría ser algo tan simple como viajar por el mundo, aprender un nuevo idioma, o dedicarse a una causa social que le apasione. Quiero verte en mi vida podría ser su manera de expresar su deseo de integrar ese sueño en su día a día, de hacerlo una realidad, de que ese sueño se convierta en algo tangible y presente en su vida. Kerem es conocido por ser una persona muy activa y preocupada por el mundo que le rodea. Tiene una conciencia social muy marcada, y siempre está involucrado en proyectos solidarios. Es una persona que se preocupa por el bienestar de los demás, y que está dispuesto a poner su voz y su imagen al servicio de causas nobles. Así que no sería de extrañar que su deseo esté relacionado con algo más allá de lo profesional o lo romántico, y que tenga que ver con su deseo de hacer del mundo un lugar mejor. Podría ser que esté involucrado en una nueva iniciativa, en un proyecto de voluntariado, o en una campaña para ayudar a los más necesitados. La idea de que Kerem esté utilizando su fama para hacer el bien es algo que lo hace aún más admirable y que lo convierte en un modelo a seguir para muchos. Ahora, ¿y la sorpresa que nadie esperaba? Prepárense porque esto es lo que realmente nos tiene en vilo. Bueno, esta sorpresa está relacionada con el contexto en el que Kerem hizo esta declaración. Durante la entrevista, se le preguntó sobre sus próximos proyectos, sus planes para el futuro, y qué era lo que más anhelaba en este momento de su vida. Fue en ese contexto donde soltó la frase «Quiero verte en mi vida». Pero, ¿qué más reveló? ¿Qué pistas nos dio? Resulta que Kerem también habló sobre la importancia de la conexión humana, de la necesidad de rodearse de personas que lo inspiren y lo motiven. Habló sobre la importancia de la autenticidad y de vivir una vida plena, llena de experiencias significativas. Y aquí es donde entra la sorpresa. Kerem, sin dar muchos detalles, insinuó que estaba trabajando en algo muy especial, algo que involucraba a varias personas, y que estaba a punto de revelarse. Algo que según él cambiaría su vida, y que también podría cambiar la vida de otros. ¡Guau! ¿Se imaginan la expectativa? Kerem, con su carisma y misterio, nos tiene a todos en ascuas. ¿Qué será? ¿Un nuevo proyecto profesional? ¿Una colaboración inesperada con otros artistas? ¿Una iniciativa social que busca generar un impacto positivo? ¿O tal vez simplemente un cambio en su vida personal que lo hará aún más feliz y realizado? La verdad no lo sabemos con certeza.
Pero lo que sí podemos hacer es especular, analizar y soñar con todas las posibilidades. Y por supuesto, estar atentos a las próximas noticias y declaraciones de Kerem. Porque seguro muy pronto sabremos de qué se trata. Mientras tanto, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué creen que significa la frase, quiero verte en mi vida? ¿A quién creen que se refiere Kerem? ¿Qué tipo de sorpresa esperan? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encantaría leerlas y debatir sobre este tema tan interesante. Compartan sus teorías y sus sueños. Vamos a jugar a adivinar. Además, recordemos que Kerem Bürsin es mucho más que un rostro boni. Soy un actor talentoso. Es una persona que, al igual que todos nosotros, tiene anhelos, deseos y sueños que quiere cumplir. Es alguien que busca la felicidad, la conexión humana y la autenticidad. Y por eso es tan fácil conectar con él y admirarlo. Su sinceridad y su transparencia son cualidades que lo hacen único. Es un hombre que no tiene miedo de mostrarse tal como es, con sus virtudes y sus defectos. Y aunque a veces nos mantenga en vilo con sus misterios, sabemos que siempre nos sorprenderá con algo grande y emocionante. Volviendo a la entrevista, la verdad es que Kerem se mostró muy entusiasmado y motivado. Se le veía radiante, lleno de energía y de esperanza. Y eso, de alguna manera, nos contagia a todos. Porque al final del día, todos queremos ver a Kerem feliz, realizando sus sueños y compartiendo su talento con el mundo. Y es que si algo caracteriza a Kerem Bürsin, es su capacidad de conectar con su público. Su carisma, su humildad y su profesionalismo lo han convertido en uno de los actores más queridos y respetados de Turquía y del mundo entero. Su presencia en redes sociales es constante y siempre está dispuesto a interactuar con sus fans, a agradecer su apoyo y a compartir sus pensamientos y experiencias. Por eso cada vez que Kerem habla, todos escuchamos. Y cada vez que Kerem dice algo, todos prestamos atención. Porque sabemos que detrás de cada palabra, hay un mensaje, una emoción, una intención. Y eso, amigos míos, es lo que lo hace tan especial. Así que manténganse atentos. Estén pendientes de sus redes sociales, de las noticias y de cualquier información que pueda surgir. Porque muy pronto sabremos qué es eso que Kerem quiere ver en su vida. Y créanme, estoy seguro de que nos sorprenderá. No puedo esperar a ver qué es lo que tiene preparado. Espero que sea algo que lo haga feliz y que le permita seguir creciendo como persona y como profesional. Le deseamos lo mejor. Le enviamos toda nuestra energía y nuestro apoyo. Y ahora, llegamos al final de nuestro vídeo. Pero no se preocupen, que pronto volveremos con más noticias y más chismecito. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado de esta dosis de Kerem Bürsin y de todas sus sorpresas. Espero que se hayan divertido tanto como yo grabándolo. En resumen, hemos hablado sobre la reciente confesión de Kerem Bürsin, su frase, quiero verte en mi vida, y las diferentes interpretaciones posibles. Hemos analizado las posibles personas, proyectos o sueños a los que podría referirse. Y por supuesto, hemos hablado sobre la sorpresa que nadie esperaba, ese proyecto secreto que está por revelarse. Recuerden que Kerem es un hombre lleno de talento, carisma y deseos. Y estamos emocionados por descubrir qué le depara el futuro. Estamos ansiosos por saber qué es lo que tiene preparado. Muchas gracias por ver el vídeo. No olviden dejar sus comentarios, compartir sus opiniones y teorías, y contarme qué piensan ustedes. Me encanta leerlos y saber qué les parece el contenido. Sus opiniones son muy importantes para mí. Y por favor, si les gustó este vídeo, no duden en darle me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de apoyar mi trabajo y de no perderse ninguna de las novedades. Ya saben, la campanita es su mejor amiga. Actívenla para no perderse nada. Un abrazo enorme para todos. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más rumores y más emociones. ¡Chao! Hasta la próxima. Y no se olviden de soñar.